Shalom comunidad, muy buenos días. Desde Comunidad Fiel, Vigilá Fiel en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, te saludamos, te damos la bienvenida, te damos gracias por dejarnos entrar por esta ventana virtual, este canal de YouTube, Comunidad Fiel. Podés ingresar a él y ver todas las enseñanzas. Y antes de comenzar con el estudio que tenemos aquí adelante, te pedimos que si esta enseñanza es de edificación y te ayuda a sobrellevar tu manera de andar, pongas tu like, pongas tu me gusta y compartas para que la palabra del eterno Dios sea difundida y su enseñanza cambie estilos de vida. Tu me gusta es muy importante para cada uno de nosotros. Compartimos una porción más de la Torá. Entramos en la última porción del cuarto libro de Bamidbar de Números, que se llama Masei. Masei en esta porción ocupa 3 capítulos, de 4 capítulos, desde el 33 hasta el 36, que es el último del libro de Números. Y vamos a sacar una riqueza muy importante, muy rica, que nos va a ayudar a poder enfrentar estos días que estamos transitando durante el quinto mes del Eterno, a pesar de que estamos en el calendario gregoriano con este mes de julio. Estamos en el quinto mes del Eterno, donde los días son de una energía muy pesada y hay que estar preparado para poder recibirla y convertirla en bendición. Rápidamente vamos al resumen de este libro, que tiene estos 4 capítulos. En el primer capítulo, el capítulo 33, aparece la definición: estos son los viajes que hizo el pueblo en el recorrido del desierto. Más o menos así comienza, ya lo vamos a leer, pero Maseis es el plural de la palabra Masá, que significa estadios, que significa paradas, viajes. Son cada uno de los lugares que el pueblo se detuvo. Eso es lo que trata este primer capítulo, y al final del capítulo hay una instrucción, las condiciones para tomar la tierra prometida. La tierra prometida requería de que los hebreos tomaran la tierra y quitaran toda forma de vida vieja, anterior, que deshicieran todo altar, todo estilo de vida viejo e impusieran el estilo de vida de santidad, de vivir como pueblo apartado. El capítulo 34 comienza marcando los límites del territorio, las extensiones desde el norte hasta el sur, del este al oeste, como así también el nombramiento de aquellos que iban a repartir la tierra. 12 personas elegidas de entre 600.000 para tener la capacidad y la justicia divina de poder repartir a cada uno lo que le correspondiera. En el capítulo 35 tiene una instrucción adicional muy particular y es muy profunda la enseñanza. Tiene que ver con darle tierras, territorios a los levitas, quienes solamente servían en el tabernáculo y no tenían tierra material, no tenían bienes materiales. Por lo tanto, cada tribu debía asignarle una ciudad para estadía, para vida, y un lugar donde pastar sus animales. Así que la instrucción de Dios era entregar 48 ciudades, 42 para la vida de los levitas, 8 ciudades eran refugio, 6 ciudades son para refugio de los homicidas, aquellos que cometían algún asesinato dentro de su tribu por alguna causa, y más allá de la culpabilidad y hasta que el juicio se llevara adelante, el sacerdote de la ciudad levita que estuviera más cerca le iba a dar la cobertura en esa ciudad refugio, algo muy particular. Y finalmente entramos en el capítulo 36, donde se marcan las condiciones hereditarias de la tierra. Hay un planteo de un príncipe de la tribu de Manasés, a raíz de que las hijas de Zelofejad, que eran 5, si se casaban con miembros de otra tribu iban a perder la tierra. Y por esta razón el Eterno termina modificando la Torá para poder interrumpir ese permiso de casarse con personas de otra tribu, y ahora todo queda circuncidado, limitado a que cada uno debía casarse con miembros de su propia tribu
así que la posesión no se perdía. Este es el resumen de estos capítulos que terminan el libro de Números y nos preparan para el último libro, que es Deuteronomio. El único libro, ya lo vamos a estudiar, que no tiene palabra de Dios directa, sino que es el resumen que Moisés hace de la palabra que Dios le dio a él. Así que comenzamos con el estudio. Vamos a leer el primer versículo, como hago siempre, que tiene que ver con la inducción al nombre, que es Masei. Estos son los viajes, versículo 1, capítulo 33 del libro Bamidbar o Números. Estos son los viajes de los israelitas por el desierto que salieron de Egipto, formados en escuadrones bajo la dirección de Moshe y Aarón. Moisés iba registrando los nombres de los puntos de partida del viaje por orden de Hashem. Esto dice el versículo 1 y parte del versículo 2. Lo primero que dice es que estos son los lugares por donde pasaron, 42 lugares. Muchos de esos que físicamente hoy ya no existen, no se pueden ubicar porque el nombre que se le puso a ese lugar tiene que ver con la experiencia vivida por el pueblo. Masei significa viajes, estadios, puntos de partida, paradas, como si vos iniciaras un viaje hacia un lugar, todas esas paradas. El asunto es que la palabra le dice viajes y no le dice paradas directamente, lo llama la Torá viajes, pero el viaje de Israel a Canaán, como tengo puesto aquí, es un solo viaje. ¿Por qué la Torá le dice viajes? Porque en sí son las estaciones del alma, que en todas hay una rectificación o una corrección. En todos estos puntos que aparecen nombrados y que a lo largo de los libros anteriores se puede leer la experiencia que vivieron, hubo mucha pérdida, hubo mucho dolor, hubo mucha provisión de Dios, hubo mucha mano de Dios. Vieron cómo el Eterno los salvó de la muerte cuando cruzaron el Mar Rojo, los salvó de los amalequitas cuando los invadieron, cuando los atacaron después de cruzar el Mar Rojo y estaban debilitados, cuando les hizo caer maná cuando ya no había comida, les hizo aprender a reposar el séptimo día cuando no estaban acostumbrados, habían perdido de vista la Torá, la palabra de Dios. Cuando recibieron la Torá y terminaron de formalizar este matrimonio espiritual real entre el Eterno como esposo e Israel como la esposa, cuando fueron consagrados como pueblo santo. Así, en cada estación hubo algo que marcó sus vidas y que hoy geográficamente no se pueden ubicar, pero esto es lo que para nosotros hoy, traído a nuestros días, son los distintos estadios de que salimos de Egipto hasta que lleguemos a Canaán. ¿Cuándo salimos de Egipto? Cuando reconocemos al Eterno como nuestro Salvador, cuando reconocemos a Él como nuestro proveedor. Para nosotros que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, como somos el primogénito de Efraín, nuestra salida de Egipto ocurrió cuando conocimos a Yeshua y reconocimos que Él es la Torá hecha carne, que Él es el enviado, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede volver al Padre si no es por Él, que cuando lo vemos a Él, vemos al Padre, y cuando vemos a Él, vemos la luz, y el que le seguirá no andará en tinieblas. Esa es la salida de Egipto. Y a partir de allí nosotros, cada uno de nosotros de este lado del planeta, empezamos un proceso de purificación, de santificación, hasta llegar a Canaán. Canaán es la tierra prometida, es la salvación, como se llama en el cristianismo, anunciada. Ya estamos a salvo porque somos parte, nos identificamos como el pueblo del Eterno, y la salvación es algo que depende del Eterno, como dice en Efesios: no seréis salvos por obra, sino por gracia, porque ese es el don de Dios. Así que la salvación no depende de nosotros, es una decisión del Eterno. Lo que depende de nosotros es entender que si somos parte del pueblo del Eterno, debemos vivir bajo las condiciones del Eterno. Como escribió Juan, el que dice que conoció a Yeshua, que ande como él anduvo. Es un modelo de caminar.
Estas 42 estaciones del alma son las combinaciones de las distintas sefirot, de las distintas dimensiones que tiene el alma, 7 en particular, que se relacionan entre sí y son las 42 estaciones de luz hasta llegar a la manifestación que es reino, que es Malhut, que es la última dimensión. Cada combinación de estas sefirot entre sí y en sí misma son 42 caminos, 42 estaciones. Y los 42 forman el nombre completo del Dios eterno en hebreo y tienen un poder maravilloso. Esta es la oración más maravillosa, más poderosa que tiene la enseñanza hebrea, que es Ana Bekoach, donde se pide liberación por los cautivos y para que seamos guardados como la niña de su ojo. Eso es lo que le pedimos en el Ana Bekoach, a que nos revele sus misterios y nos guarde en santidad. Esto es lo que está Moisés redactando aquí. Más allá de un primer capítulo de historia, donde anotamos geográficamente lugares y hacemos memoria de estadios, lo que está haciendo es hacernos entender de que nosotros estamos en ese camino por el desierto, que vamos cursando, tal vez vayas por la estación número 10, número 11, número 30, no lo sé cómo estará tu vida en orden con el Eterno, pero esa es la enseñanza de estas 42 estaciones. Lo que pide al final de este capítulo, después de nombrar todo esto, es que dice que cuando entres a la tierra prometida, elimines toda idolatría. Y dice particularmente, lo que no elimines, toda forma de vida vieja, lo que no lo elimines, Dios mismo lo va a usar en tu contra y te será como espinas en los ojos. Así dice la Torá. Cuando nosotros no eliminamos algo de nuestra vida que sabemos que está mal, lo que hacemos es automáticamente ponernos obstáculos. Esta es la verdadera esclavitud. Haber salido de Egipto no me garantiza haber salido de Egipto de aquí de mi mente. Haber salido de las malas costumbres, si yo no soy libre mentalmente, el Egipto sigue presente en mí. Yeshua hablaba de el odre viejo y el odre nuevo. Ninguno puede poner vino nuevo en odre viejo. Primero debe hacer un odre nuevo y ahí recién echar el vino nuevo. Toda esta enseñanza puede ser agradable y perfecta a sus oídos, pero si no hay un odre nuevo que lo reciba, el odre va a explotar. ¿Por qué? Porque ese odre todavía tiene cosas de la religión que no ceden su lugar a lo nuevo. Lo mismo habla del vestido. Yeshua dijo, nadie pone un remiendo nuevo en un vestido viejo, porque el vestido viejo tironea y rompe el remiendo. Y así no podemos lucir nuevas vestiduras conforme a la enseñanza. En Efesios 4, 22, 24, la instrucción de Pablo al pueblo idólatra de los Éfesos habla claramente de cómo hacer el proceso, y es nuestra responsabilidad. Así como Dios mandó al pueblo a quitar toda forma de idolatría de la tierra de Canaán para imponer un estilo de vida, a nosotros nos dijo, en cuanto a la manera pasada de vivir, Efesios 4, 22, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y versículo 23, el próximo cambio, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Tiene que haber un odre nuevo. Y finalmente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así resume Pablo el trabajo de purificación cuando nosotros accedemos o estamos encaminados a la tierra prometida. El capítulo que sigue tiene la distribución de las tierras, los límites, los alcances y pone a príncipes específicamente determinados. No nos vamos a detener en eso, sí vamos a avanzar al capítulo 35, donde después del reparto de tierras, lo que hay es una asignación de territorios a los levitas. 42 ciudades se le van a entregar a los levitas y 6 ciudades se convertirán en ciudades refugio
para los homicidas. Un tema muy particular. Uno puede decir, pero ¿cómo va a haber homicidas? Y sí, los hay. Y vamos a ver cómo hoy se aplica. El versículo primero del capítulo 35. El segundo dice: ordena a los israelitas que en las tierras de su propiedad le entreguen ciudades a los levitas donde puedan vivir. Las ciudades que serán para que vivan ellos, y las áreas suburbanas para sus animales, sus haciendas y para todo lo que necesiten. Esas son las instrucciones. El versículo 6 dice: entre las ciudades que deben entregar a los levitas deberán estar las 6 ciudades de refugio que ustedes deben proveer para que pueda huir allí cualquier homicida. Aparte deben entregarle 42 ciudades. El versículo 7 del capítulo 35 finaliza diciendo: en total deben entregar a los levitas 48 ciudades con sus respectivas áreas circuncidantes. Está hablando de 42 ciudades. ¿Quiénes son estas 42 ciudades? ¿Por qué 42 ciudades? 48 ciudades. Las 6 ciudades refugio tienen algo muy particular para nosotros, porque vamos a aplicarlo a nuestros días. Si querés ver cómo era en aquel tiempo, hay que leer este párrafo, este capítulo, y qué pasaba y cómo se trataba al homicida, y ahora vamos a ver muy poquito, pero a mí lo que más me interesa, y supongo que a vos también, es qué pasemos nosotros. ¿Qué hago con esto en este tiempo, en esta actualidad? Las 6 ciudades refugio son las 6 palabras que habla el Shema. El Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Adonai, nuestro Dios, uno es. 6 palabras. ¿Qué quiere decir? Que los homicidas de hoy deben refugiarse en la fuente de todo perdón, la fuente de toda restauración, la fuente de toda rectificación, que es el Dios eterno, el que salva, el único que puede hacer algo para quitar de encima todo lo que nosotros hacemos mal. El homicidio en sí es algo muy común en estos días, y no estoy hablando de armas ni muerte física, estoy hablando de homicidios mucho más profundos y delicados que a veces inconscientemente están en medio de nuestras acciones diarias. El Shema representado por las 6 primeras palabras que están en Deuteronomio 6, versículo 4, son las 6 ciudades de refugio, donde un homicida, en este caso un asesino, ya vamos a ver las formas en que podés asesinar, va a refugiarse, va a buscar una justicia divina más que una justicia humana, porque del otro lado, del lado de las víctimas o del lado de los familiares de las víctimas, lo que había era justicia por mano propia. Querían vengar la sangre de aquel que había sido muerto en homicidio, casual o intencionalmente, porque está tratado los dos temas. Las 42 ciudades levitas están ubicadas alrededor de están diseminadas alrededor de todo Israel, entre todas las tribus. Y esto, primero que nada, enseña esto: no podés desarrollar ninguna actividad en el lugar donde estás si vos no tenés una cobertura espiritual que te guíe, no tenés un sustento, un fundamento que te consolide. Yeshua hablaba de la casa con cimientos de arena o cimientos de roca. Cuando la casa tiene cimientos de arena y viene la tormenta y viene la tempestad, embiste con la casa y la destruye, pero la casa que tiene fundamentos en roca, por más que venga la tormenta, resiste. Puede sufrir un dolor, pero va a resistir. Bueno, las 42 ciudades levitas son la roca de las ciudades de las distintas tribus que llevaban adelante su vida normal, pero tenían que tener un fundamento. Si tu vida y mi vida no tienen un fundamento en la Torá, en la palabra del eterno Dios, es muy difícil que tu casa, tus proyectos, tus sueños, mis proyectos se pudieran sustentar. Es muy probable que se vengan y se caigan ante el primer cimbronazo. Eso es lo que dicen, pero más
profundamente. Las 42 ciudades representan cada una de las palabras que hay a continuación del Shema en Deuteronomio 6, 5 hasta el 7 en adelante. Y es la Ve'ahavta. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice el Ve'ahavta, así se llama en hebreo, a esa porción donde salimos del amor, combinamos el amor hacia arriba con el amor horizontal, hacia nuestra sociedad, a donde nos rodeamos. Si no practicamos nuestra vida diaria con estos conceptos, es muy difícil avanzarlo. Yeshua destacó estas 48 ciudades cuando un maestro de la ley de los fariseos le hizo una pregunta desafiante en público. El versículo 28 de Marcos 12 dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, preguntó cuál es el primero de todos mandamientos. Yeshua respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el versículo 30 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Lo que está diciendo Yeshua es simplemente traduciendo al criollo, a lo sencillo. ¿Qué son estas 48 ciudades que la ley de Moisés en aquellos tiempos le pedía al pueblo que apartara para los levitas y para refugio de los homicidas? Eso es la profundidad de esta enseñanza, que es maravillosa. No podés vivir sin tener una ciudad levita alrededor tuyo, que es la Torah. No podés vivir sin tener un sustento en la roca, que es la palabra. Y no podés ir a otro lugar a refugiarte que no sea el Eterno cuando en tu vida cometés homicidio. ¿Cuál es o quién es el homicida? La Torah muestra 3 elementos. Dice: el que mate con madera, con palo, será culpable de muerte, será culpable de homicidio. El que mate con piedra será culpable de homicidio. Y el que mate con hierro será culpable de homicidio. ¿Qué son estos 3 elementos? Habla de la eternidad, habla de todo tiempo. Estos son los elementos de la evolución del hombre, de lo más simple, lo más natural, a lo más sofisticado, que es el hierro. Cualquier forma de muerte está vigente esta ley. Esto es lo que yo rescaté de esta enseñanza. ¿Por qué se marcaban estos 3 elementos? Porque estos 3 elementos son los que han marcado la evolución del hombre. Y lo que está diciendo más profundamente es que a pesar de que el hombre ha evolucionado, el homicidio sigue vigente. Seguimos matando, seguimos siendo homicidas. ¿En qué nivel la ley sigue vigente? ¿En qué nivel somos verdaderamente peligrosos? El verdadero elemento que provoca la muerte es lo que dice el Proverbio 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este es el mensaje. Este es el mensaje de asesinato más poderoso y más peligroso: la lengua. No importa la posición social en la que estés, la lengua crea o destruye, la lengua levanta o baja, la lengua produce o trae calamidad. Y esa es la más peligrosa. Puede ser elemental o sofisticada, pero en definitiva la lengua es la que hace que todo suceda. Por la palabra de Dios entendemos que el universo fue constituido de manera de que aquello que no se veía ahora se ve. Eso dice Hebreos 11:3 y tiene que ver con fe. Pero lo que está diciendo es que nosotros tenemos la semejanza de Dios en el poder creador que tiene la lengua. La lengua crea muerte o crea vida. Como hables,
Si te guías por la realidad, es muy probable que crees que seas un provocador de muerte constante, porque la realidad va cambiando constantemente y tu lengua va hablando conforme a la realidad y eso no genera algo perpetuo. Por eso tenés que creer a lo que dice la palabra y hablar la palabra de Dios para romper los espacios espirituales que van atacando o van movilizando la realidad. La lengua es el elemento que utiliza el eterno Dios o Hasatán. Los dos necesitan de nuestra lengua para manifestarse. El poder de la lengua es el que revive o el que anula tus sueños, tus proyectos. La realidad te muestra un escenario. El asunto es qué es lo que crees, si al escenario o a la palabra del Eterno. Eso es lo que este mensaje trae en esta porción. A medida que nosotros vamos haciendo estos viajes hasta llegar a Canaán, nuestra manera de hablar tiene que cambiar, tiene que madurar, tiene que elevarse, tiene que crecer y tiene que hablar las palabras que Dios habló en su momento. Este es el resumen de nuestro estudio. Hasta aquí llega la enseñanza, que te sea de edificación y de elevación, y que comprendas que estamos en el proceso del viaje, que estamos pasando distintos estadios, distintos niveles de madurez, de elevación de conciencia, y a la vez vamos rectificando nuestra alma hasta llegar a Canaán, hasta la tierra prometida. El único elemento que nos tiene que cuidar es la lengua y saber que tenemos un Shema para ir de refugio y un Bejapta, un amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Desde Comunidad Fiel te saludamos, te bendecimos. Recordá tu like al final de esta edición y que puedas alcanzar a través tuyo a otras almas. Buena semana. Shalom.